Bueno, vamos a continuar con esta plataforma Wix. En esta plataforma vamos a hacer la edición del contenido web. Después de ingresar a www.wix.com y llenar todos los datos para el registro, vamos entonces a dar clic acá en Elige una plantilla. Inmediatamente él nos va a dar varias opciones de plantillas. Yo lo que hago es buscar o tratar de acceder a una que esté, por ejemplo, en blanco. Acá la tenemos al lado izquierdo, esa que está en blanco, que es obviamente es gratis. Le vamos a decir editar. Esperamos que nos cargue el contenido. Nos podemos saltar todos estos componentes, todos estos elementos, y vamos entonces a proceder a trabajar sobre la plataforma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con este lienzo o con esta estructura? Primero, diferenciar todos los componentes que tenemos sobre ella. Tenemos, por ejemplo, este elemento central, que es donde va a ir todo el contenido. Este contenido, todo lo que yo ubique en este cuadro, es lo que va a pertenecer a un elemento del menú que ya vamos a ver. Y todo lo que yo ponga en la parte superior es lo que se va a generar como menú. O sea, esto se va a repetir en todos los elementos del menú, y todo lo que yo ponga aquí va a pertenecer a una sola página de mi sitio web. Miren que todas las plataformas, todas las páginas web pues tienen sus menús. Entonces lo que vamos a ubicar nosotros en esta parte superior vamos a crear los menús de nuestro sitio web, y para ello vamos entonces a entrar aquí a menús de página. Acá miren que entonces solamente tenemos un elemento de menú en nuestro sitio web, que es lo que vamos a empezar a cambiarlo. Entonces, por ejemplo, doble clic sobre él, cambiamos y le vamos a escribir presentación. Le decimos hecho. Pero todo sitio web tiene varios componentes, no solo tiene un elemento de menú que se llama presentación. Puede tener presentación, tener introducción, bueno, en fin, todos los contenidos en menú que vayamos a crearle. Entonces, en este caso, vamos a crearle otro elemento en el menú. Le vamos a agregar, le damos doble clic, eliminamos y colocamos, por ejemplo, políticas. Le damos hecho y vamos a crear otro elemento en el menú más. Le damos a agregar, le escribimos, por ejemplo, contenido 1 o el nombre que ustedes estipulen conveniente para trabajar sobre ella. Le damos hecho, vamos a crear otro elemento más, por ejemplo, un subtema. Le damos hecho, pero vamos a hacer una modificación en este momento. Miren, tenemos 4 elementos en nuestra presentación. Nuestro sitio web tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Vamos entonces a meter un submenú dentro de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que cuando yo le dé clic en contenido se me habiliten un submenú, entonces yo lo único que hago es desplazar este submenú hacia el lado derecho, y me queda entonces indicando que corresponde a un elemento adicional dentro del contenido. Quiere decir que yo aquí creo un contenido, y dentro de este contenido lo voy a dividir en varios subtemas, es decir, que voy a tener en el menú contenido un submenú para él. Entonces, si yo creo otro, miren que voy a tener otro contenido. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir un subtema, un subtema B, por ejemplo. Ya iría el nombre que ustedes consideren. Le damos hecho, y quiere decir que contenido tiene dos submenús, tiene dos elementos adicionales en nuestra página web.
Vamos entonces a anexar otro elemento. Vamos a colocarle, por ejemplo, referencias bibliográficas. Le damos hecho y la podemos, vamos a trabajar estas referencias aparte, no va a pertenecer a un submenú del contenido, sino que va a estar también y nos va a aparecer aquí arriba como presentación, políticas, contenido y referencias bibliográficas. Recuerden que contenido tiene dos elementos en el submenú. Entonces, al terminar en este punto, nos salimos de él, nos vamos a darle clic aquí en agregar, aquí en navegación, vamos a decirle a él que me lo deje, que vamos a crear ese menú, vamos a buscar una opción horizontal. Entonces aquí escogemos la que más se nos adecue, por ejemplo esta. Venimos y la tenemos que subir en este elemento. Aquí nos va a quedar entonces todo el elemento del menú. Ya acá podríamos, por ejemplo, aumentar un poco el tamaño. Acá me dice más porque hay más elementos del menú. Miren que solamente se visualizan presentación y políticas. Este más quiere decir que están todos los otros elementos adicionales. Porque subimos este elemento del menú a la parte superior. Porque acá es donde se me va a ver reflejado en todos los elementos que yo cree dentro de mi plataforma. Es decir, que si yo, por ejemplo, vengo y me paro acá en presentación, miren que este contenido que hay acá que todavía no he creado le corresponde a presentación. Si vengo acá y me ubico en políticas, este elemento que hay acá va a corresponder a solamente a lo que yo le creé a políticas. Si me paro, por ejemplo, en contenido, ese contenido tengo que ubicarme en todos los elementos en los que yo quiera trabajar para llenar su contenido en subtema A, en subtema B. Si yo me paro, por ejemplo, en subtema A, quiere decir que todo lo que yo pongo acá va a corresponder a ese subtema. Entonces, deben tener cuidado a la hora de ubicar todo el contenido. Recuerden que si yo me ubico acá en presentación, quiere decir que yo voy a colocar acá en presentación todo el contenido que va a ir para este elemento de presentación. Luego me paso a políticas y lleno todo el contenido de políticas. Si me ubico aquí en contenido, entonces tengo que darle exclusivamente aquí en submenú para poder llenar aquí todos los elementos del submenú. Entonces continuamos en nuestro próximo video para dar las otras orientaciones.